Hola mis queridos videoyentes, bienvenidos al tercer capítulo de la historia de amor de el Portec y la Tachún. Como les decía, les hago el recordatorio, yo conocí a esta pareja y a su grupo de amigos, de hecho me inserté en ese grupo de amigos, eh, estando yo en otro grado de la carrera de sociología. Eh, y yo formé parte de esa palomilla, de alguna manera, entonces tengo versiones múltiples de distintas escenas, de distintos pasajes de esta relación. Por eso es que la he logrado reconstruir este, muy íntimamente, ¿no? Eh, Tanto Tachún como Portec, como los demás amigos, fueron de alguna manera mis amigos íntimos, de parrandas, de borracheras, en fin. Entonces, pues es así como logré reconstruir esta historia. Seguramente ya con muchas deformaciones de mi parte, ¿no? A través de los años, pero confío en que en esencia lo que les estoy platicando es fiel a lo que sucedió entre la Tachún y el Portec. Después de aquel primer beso que nos dimos y que dio pie a aquella aclaración de por qué no me había invitado a su fiesta y por qué se había ausentado después de que Portec le regaló un poemita, un escrito, en una cajita de chicles, ¿no? En la parte interna de una cajita de chicles. Pues digamos que ahí arrancó una relación que tanto Portec como Lata Chun decían que no eran precisamente novios porque nunca me dio una declaración, nunca hubo una declaración ni una definición siquiera de la pareja, ¿no? Eh, Pasaron, no sé, tal vez un año y medio, algo así, para que finalmente pues, dijeran, pues sí, pues somos novios, ¿no? O sea, somos una especie, somos una pareja amorosa, pues, ¿no? Y sin que se implicara tal compromiso de lealtad o de fidelidad, lo fueron de alguna manera construyendo, ¿no? Ese compromiso sin haberlo declarado. Entonces era una pareja, digamos, muy abierta en ese sentido, vaya, no había los compromisos de los noviazgos tradicionales, pero sí había yo sí los veía, ¿no? Muy entregados el uno al otro, ¿no? Como les decía, Portec le puso a la pareja los changuitos porque de verdad que sí parecían changuitos, ¿no? Siempre, siempre juntos, siempre abrazados, se iban juntos a la escuela. La Tachún pasaba a casa de Portec por él para llevarlo a la escuela temprano. Eh, entonces, pues sí, eran una pareja, pues parecida a un noviazgo, ¿no? En fin. Después de esa ocasión en que ya se da, eh, se permiten ya los besos, las caricias cada vez más intensas, eh, llegó el momento en que ya las caricias eran súper eróticas, ¿no? Eh, Al nivel de que pues, me contaba Portec de la primera vez que estuvieron solos en la casa de él. Él no se atrevió, aunque lo pensó, dice que tenía muchas ganas, pues de proponerle que se fueran a la cama, ¿no? Que se fueran al cuarto de Portec y que en la cama pues ya tuvieran relaciones sexuales. Portec hasta ese momento no había tenido relaciones sexuales. Y ella se negaba a decir francamente sí o francamente no. Portec suponía que no y que incluso la urgencia por casarse que había en ella en las primeras semanas de clase de la carrera,
él suponía que era porque pues ya le urgía, ¿no? Le urgía, digamos, legalizar la relación que tenía con el novio. Eh, Era José Antonio el novio, si no mal recuerdo. Entonces, a ver, permítanme, mi gatita está dando lata. Miau. Ok, listo. Entonces les decía que Porte era muy tímido, ¿no? Tenía ya 18 años cumplidos y no había tenido relaciones sexuales y casi todo su entorno pues, era de chavos y chavas que sí habían tenido ya la posibilidad de tener relaciones sexuales de muy distinta índole, en fin. Pero él pues me decía que la primera vez que estuvo solo en su casa con la Tachún, le llegó incluso a levantar la blusa, a quitarle el brasier, el sostén, y juguetear con los senos de ella. A eso le empezaron a llamar los besos franceses. No sabían que el beso francés era otra cosa, ¿no? Era más el sexo oral. Pero bueno, le llamaban francés porque, bueno, en aquellos años el cine francés seguía siendo, digamos, de los cines más erotizados, ¿no? Eh, por eso es que le pusieron el beso francés. Entonces había momentos, situaciones en el coche de ella, en la casa de él, nunca en la casa de ella, según dice Portek, y la misma Tachún me lo dijo, no dice en mi casa jamás, porque siempre había gente y porque, pues no sé, no le daba miedo. Pero muchas veces ella pedía el beso francés, dame un beso francés, entonces ya sabían que era un faje, ¿no? Intenso, atrevido, en fin. Eh, pero llegó el momento en que las cosas se dieron, ¿no? Y se dieron a plena satisfacción del Portec. Pero él decía que antes de eso era muy raro porque estaban en pleno beso francés, o sea, en un eh, beso donde ya se permitían tocarse de todo, aunque no se permitían, no se atrevían pues a desnudarse del todo. Ella sí permitía que Portec le descubriera los senos y bueno, los mordisqueara, los lamiera, los apretara, en fin. Y era evidente la excitación de los dos, ¿no? Sobre todo en ella por la respiración, ¿no? Dice Portec que jadeaba mucho, que gemía mucho, pero que de repente, ¡pum!, se cortaba. Se quedaba como en un estado catatónico, ¿no? Eh, Portek dice que ya había leído cosas sobre la pequeña muerte, la petite mort, ¿no? Que ustedes deben de saber que así se le llama a ese estado casi catatónico, media en éxtasis, ¿no? Después de que una mujer tiene un orgasmo. Entonces él estaba convencido de que le provocaba orgasmos con sus caricias a la Tachón. Pero le preocupaba, porque si bien quería convencerse de que sus caricias eran eficaces, ¿no? Eran eficientes, ¿no? Eh, Eran muy eróticas. Le preocupaba que eran varios minutos en que aquella permanecía sin reaccionar, ¿no? Ida, con los ojos abiertos. Eh, esa etapa pasó eh, después de que ya tuvieron la primera relación sexual. Eh, Ahí Tachung nunca quiso abundar. Me dijo que la primera relación pues fue rara para ella, porque si bien no era virgen, y eso a mí ya me causó una
curiosidad, pues, o sea, que no era virgen, pero que tampoco había tenido relaciones sexuales, ¿no? Que nunca había hecho el amor, hasta que lo hizo con Portek. Y Portek, pues bueno, él vivía en absoluta confusión, ¿no? Decía, pues es que, pues sí tuvimos relaciones, sí hicimos el amor, ¿no? Pues nos amamos, nos lo manifestamos corporalmente, fue satisfactorio, ¿no? Eh, y bueno, a esa edad, pues, cualquier hombre es potente, ¿no? Y Portek presumía de ser muy potente, ¿no? Este, y bueno, las cosas siguieron en la vida cotidiana de la universidad, estudiaban mucho, les gustaba mucho irse a las librerías, como los dos tenían, digamos, financiamiento suficiente de parte de sus padres, pues compraban muchos libros, los leían, los discutían, armaban juntos, ya sea con los mismos equipos, con el mismo equipo con el que empezaron a trabajar o con otros, ¿no? Que se fueron integrando, se fueron saliendo otros, en fin. Y además, Portek, fiel a sus convicciones estudiantiles, siguió teniendo un activismo estudiantil bastante importante. Tanto así que llegó a ser consejero técnico, representante estudiantil del consejo técnico. Solo había 2 y había 13 carreras, ¿no? Como la unidad, el campus era nuevo, pues Portek y Latachún estaban en la segunda generación, yo estaba en la primera generación de esa universidad. Entonces, para el segundo periodo del consejo técnico, que es que duraba 2 años los representantes estudiantiles, Portek llega a tener la representación, la ganó, ¿no? Ganó esas elecciones, las ganó por un amplio margen y llegó al consejo técnico, no le fue bien, porque pues era de otro nivel, estaban el director del plantel, los coordinadores de programa, es decir, la alta jerarquía académica y administrativa de la universidad. Y pues, si bien él era bueno leyendo libros, discutiendo teorías, metodologías, en fin, epistemologías, etcétera, eh, no alcanzaba a entender toda la complejidad legislativa, administrativa, incluso de vocabulario que manejaban los representantes de los maestros y los representantes de la autoridad ante el Consejo Técnico. Pues imagínense, el secretario de actas de ese consejo era nada más y nada menos que Miguel Ángel Granados Chapa. Por ahí pasó Ángeles Mastreta en ese consejo. Por ese consejo también pasó Julio Moguel, quien fue esposo de Rosario Robles, ¿no? Es un destacado, pues ni sé qué es, si es antropólogo, etnógrafo, economista o sociólogo, ¿no? Politólogo tal vez, no lo sé. Pero era gente muy destacada, ¿no? El director era Raúl Bejar Navarro, que después fue secretario académico de la UNAM. En fin. Entonces, Portek siempre exigía una especie de compromiso político a sus amistades, a sus parejas. Yo era igual, tal vez yo era peor, y era el compromiso con la revolución socialista en concreto, ¿no? Entonces, siendo estudiantes, bueno, pues la tarea era a nivel estudiantil, ¿no? Hasta que llegó un momento en que la Tachún dijo, no, yo ya paso, yo ya no quiero, no me interesa, yo quiero seguir estudiando. Ella estudiaba periodismo y comunicación colectiva. Portek, como yo, estudiaba sociología. Entonces, Portek dice que le costó mucho trabajo asimilar la noticia, ¿no? Y durante muchos días discutieron y tuvieron incluso algunas discusiones agrias. Dice que se pelearon porque ella ya no quería saber nada de la participación política, nada del compromiso revolucionario.
Y entonces el mismo Portek le dijo, bueno, pues entonces intégrate a las cuestiones feministas, ¿no? Pero es que no podemos dejar de tener una causa social, una causa histórica, ¿no? Y aquella, pues medio, yo creo que por darle el avión, le dijo, ok, voy a ver, voy a pensarlo. Tal vez sí le entre, pero no lo sé. Yo por lo pronto quiero estudiar. Ok, dedícate al estudio, yo me dedico al estudio y a la grilla, le dijo Portek. Luego hubo otro momento, esto me lo platicaba Portek porque la Tachung nunca lo quiso reconocer, que se sintió atraída por cierto tipo de maestros, ¿no? Y resulta que los tipos que le atraían eran el director de la escuela, Raúl Bejar Navarro, que era un hombre muy alto, muy guapo, de estilo europeo, ¿no? Y por supuesto, siendo el director del plantel, pues siempre andaba con trajeadito, encorbatadito. Era un hombre muy decente, muy caballeroso, muy propio, ¿no? Y otro, pues era el amigo y maestro Rodolfo, que también, siendo también funcionario en la dirección de la escuela, siempre andaba perfectamente vestido, rasuradito, bien peladito, un hombre guapito, ambos muy blancos ellos. Incluso Raúl Béjar llegaba a ser lo que yo diría güero, ¿no? Y un día, delante de Portek, dijo, ¿no? Dice, uy, cómo me gustaría tener un hombre de esos. Eso le pegó al Portek durísimo, durísimo, porque pues chaparro, de rasgos indígenas mucho más marcados que los míos, de piel más oscura que la mía, fachudo, ¿no? Siempre mezclillero, no se peinaba, nada más agitaba el pelo y medio se lo acomodaba con las manos, traía el pelo hasta los hombros, de morralito, ¿no? Entonces le dolió mucho ese comentario de ella, ¿no? Sintió verdaderos celos, ¿no? Y nunca se los manifestó además. Nunca le dijo que tenía celos de sus hombres. Pero bueno, esto lo toco porque de alguna manera, sin que tampoco lo hubieran comentado, estaban de alguna manera involucrados en una pareja semiabierta, es decir, no había problema en que de pronto Portek agarrara una parranda con algunos cuates, ¿no? O que la Tachún también se fuera pues, con sus amigas, ¿no? Con viejos amigos, ¿no? Con una palomilla a la que pertenecían sus hermanos mayores, ¿no? Este, y ella le contaba quiénes eran y cómo le hacían la ronda varios de los amigos de sus hermanos y amigos de ella también. Pero ahí no había bronca. Los celos de Portek eran por el modelito que ella se había atrevido a decirle que cómo le gustaría tener un hombre de esos, ¿no? Nunca lo aclararon. No había pasado todavía ni siquiera supongo yo, el primero o en el segundo semestre de la carrera. Cuentan que tenían una compañera cuya hermana había comprado una casa cerca de la escuela y que esa casa estaba vacía. Entonces que se iban a ir a estudiar, ¿no? Y no era un equipo, era una bola, llegaban como, pues, no sé, han de haber sido 15, 20 según me cuentan, disque a estudiar. Y que en lugar de estudiar, pues salió el ron y las Coca-Colas y las botanitas y se pusieron una borrachera considerable. Esto me lo cuenta Portek. Dice Portek que tuvieron una discusión sobre la belleza, ¿no? De cómo han cambiado los conceptos de belleza y pues como siempre, Portek fue el que se llevó las mejores aportaciones y él hizo la demostración. Dice, miren, en sus tiempos, la Vitola, ¿no? Esta actriz
que salía haciendo un papel como de Patiño con Tintán, ¿no? Haciendo películas cómicas, y que era ridiculizada de alguna manera en el cine mexicano porque era flaca. Y que Portek les decía, vean las fotos y las películas donde sale la Vitola y van a ver cómo hoy esa mujer no sería flaca en lo absoluto. Estaría cuerísimo, buenísima. Y pensando, dijo, bueno, es que casi siempre el concepto de belleza ha estado asociado al concepto de salud, ¿no? Un cuerpo sano es un cuerpo bello, pero esto cambia conceptualmente con el tiempo a nivel colectivo, ¿eh? Entonces claro, les gustó, ¿no? El gran sociólogo, la aportación de este jovencito brillante, ¿no? Hay un momento, ya estando el Portek bastante briago, Marta dice que ella no estaba briaga para nada, ella bebía mucho, mucho, y tenía mucho aguante. Entonces, hay un momento en que ella se acerca a él y le dice, oye, dice, me voy a encerrar un rato con, pues ya ni me acuerdo los nombres, con fulana y con sutana, ¿no? ¿Y por qué? Porque me van a leer las cartas, ¿no? Y dice el Portek, yo también quiero que me las lean. No, dice, es que tú no puedes entrar. ¿Por qué? Dice, pues porque tú no crees en eso. Y le digo, pues sí, efectivamente, pues no creo en eso, pero pues quiero entrar a ver de qué se trata, ¿no? Pero es que ellas ya saben que tú no crees en eso. De hecho, me preguntaron que si tú creías y yo les dije que no. Dije, pues sí es cierto, yo no creo en nada ni de la quiromancia, ni de el tarot, ni nada que te pueda predecir el futuro, ¿no? O que adivinen tu personalidad sin conocerte, ¿no? O sea, no. Así lo creía Portek, así lo creo yo también. Portek y yo, de verdad que teníamos unos paralelismos bastante fuertes. Entonces, pues, Portek le dijo, pues, órale pues, aquí te espero, ¿no? Y se meten, se tardan, la gente se empieza a ir, todos se van, excepto Portek, Tachún y las dos fulanas que se encerraron con ella a leerle las cartas. Y cuando sale Tachún por fin, Portek alcanzó a echarse una siesta, una mona. Mona se le decía a la que se ha dormido en la borrachera, ¿no? No es la mona de ahora, ¿no? De la inhalación de solventes. Pero ella sale con los ojos muy hinchados, los párpados hinchadísimos, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. No, sí, ¿qué tienes? Nada, nada, vámonos, vámonos. ¿No van a querer un ride? Nos las llevamos a la escuela. No, ya vámonos. Entonces, bueno, pues Portek agarra el coche de Tachún, ¿no? Tachún se va a un lado y Tachún va con la mirada perdida por la ventana, sin hablar nada. Entonces, cuando pasan por la escuela, por la universidad, Portek se mete, se estaciona, le dice, ¿qué tienes? ¿No? No estás normal, te veo muy triste y creo que algo pasó ahí adentro. ¿Qué te dijeron las cartas? Entonces empieza a llorar. Y dice, ¿sabes qué? Dice, ya no quiero verte. Otra vez. ¿Por qué ya no quieres verme? No te merezco. Dice, porque pues, hijo, pues, ¿qué le pasa, no? Esa conclusión la debo de tomar yo, ¿no? No ella. Y menos después de haberse entrevistado con ese par de brujas, ¿no? Ese par de brujas, la verdad es que sí andaban tras del Portek. Yo las vi. Como lo miraban, se le quedaban viendo por atrás, lo miraban con verdadero enamoramiento, ¿no? Y eran un par de mujeres, pues nada atractivas. Una de ellas era ya mayor, tenía
cerca de 30 años y para la generación de 18 añeros, 19 añeros, pues era verdaderamente vieja, ¿no? Entonces, bueno, Portek dice que efectivamente, que ella dijo, pues sí, pues esas viejas están enamoradas de mí, dice, pues, ¿por qué? ¿Qué te dijeron? ¿No? ¿Qué te leyeron las cartas? ¿Cómo les crees hasta que ella empieza a llorar? Pero en un llanto terrible, ¿no? Y Pava no podía ni hablar del llanto el ataque de llanto que le dio, pues, ¿no? Eh, Dice Porte que eso fue durísimo. La Tachún también lo dice, aunque Tachún detalla mucho menos. Tachún simplemente me dijo que ellas le dijeron que Portek no la merecía. Y que no la merecía porque ellas conocían al novio anterior, al ex prometido. Y que después de que ella deshace el compromiso y que le pide a sus padres que vayan a deshacer el compromiso con la madre del novio, que el tipo quedó muy dañado, ¿no? Muy dañado, que se metió al alcohol durísimo, que se empezó a meter drogas, nunca supe de qué drogas, pero que estaba muy mal, ¿no? Y a una de ellas, con la que sí tenía vínculo cercano, eran más o menos vecinos, ¿no? Vivían en la misma colonia, pues le pedía, dice, oye, pues tú que la ves, dile que por favor, que vuelva conmigo, que quiero hablar con ella, que me perdone. Y yo pensé, el Portek dice, yo tenía la idea, palabras de Portek, que ella había sido la que había decidido terminar con esa relación y que estaba decidida a terminar esa relación porque se había enamorado de él, de Portek, ¿no? Eso es lo que él creía. Entonces, pues, le dice, ¿no? Dice, oye, pues, ¿y por qué te pide perdón? Y si se le agudiza el llanto, ¿no? Hasta que, dice Portek, que quién sabe de dónde le vino la intuición, y a rajatabla le dice, te violaron. Y ella lo abraza, ¿no? Lo muerde acá en el hombro, de desesperación, que Portek aguanta la mordida, ¿no? Y el llanto y la tiene agarrada, abrazada muy fuerte, hasta que aquella alcanza a decir, sí. ¿Quién? ¿No? ¿Quién te violó? Preguntó Portek. Y ella le confiesa que había sido su novio. Y que además había sido un acto de cobardía terrible, terrible, terrible. La historia de esta parte, de esta violación, es la que sigue. Todavía en las vacaciones, antes de entrar a la universidad, el hombre le llama por teléfono y le dice, oye, voy a hacer una reunión aquí en la casa, aprovechando que no está mi mamá, ¿no? Entonces, pues quiero que me vengas a ayudar a arreglar, a comprar los tragos, las botanas, a acomodar los muebles, ¿no? Para que podamos bailar. Y aquella pues pide permiso, le dan el permiso y se va a la casa del novio. Y antes que nada, él le ofrece a ella un orange, un refresco, ¿sí? Un refresco de manzana, digo de naranja. Entonces, pues ella se sentó tantito, se lo empezó a tomar y pierde el sentido. Dice que despertó, esto también me lo contó a mí, que despertó hasta que se sintió penetrada, ¿no? El dolor de la penetración la despertó. Entonces, pues reacciona, ¿no? Medio torpe, medio adormilada, ¿no? Parece que el tipo la narcotizó, le metió un somnífero en la bebida. Y en respuesta a la resistencia de ella, ¡pum!, le da un trancazo, la descuenta y la amarra a los pies de los sillones, ¿no? A las patas de los sillones.
de manos y de piernas, y la viola. Terminado terminada su fechoría, la libera y aquella se va, ¿no? En un llanto, en un drama. Llega a su casa, dice que se esconde, ¿no? De sus papás, no quería que la vieran, ¿no? Dice que logró que no la vieran, más que de lejitos, y que se sentía muy mal y les inventó que se había peleado con el tal novio, ¿no? Regresando a la escena en que ella le está confesando esto a Portek, todo sucede en el bochito de Tachún. Le dice que ahí no paró la cosa, ¿no? Que ella decidió no verlo más. Pudo colgarse de la explicación del pleito, ¿no? Para explicarle a su familia, pues que ya no iba a ver más a este hombre, ¿no? Y al siguiente periodo menstrual, pues no le baja la regla, no menstrua, empieza a sospechar, se va a ver a una amiga más experta y esta le consigue la prueba de la orina, ¿no? Y la prueba de la orina dice sí. Entonces esta amiga misma la lleva a hacerse unos análisis clínicos para hacerse la prueba de embarazo en sangre, ¿no? Y estaba embarazada. Y es así como ella decide casarse. Y se lo confiesa a sus padres, ¿no? Pero les confiesa el embarazo, no el origen del embarazo. No se atrevió nunca. Bueno, después se iba a atrever. Pero cuando les confiesa, dice, pues, ¿saben qué? Me voy a casar. Pues no, que te habías peleado. Pues sí, pues nos peleamos precisamente por eso, porque estoy embarazada y él no quería tener al hijo y yo pues, sí quiero tener al hijo. Y eso fue lo que la llevó a salirse de la universidad durante 2 días. ¿Sí? Duró 2 días el drama en su casa. Por supuesto, el padre la acusó de prostituta, de fácil, de no sé cuántas cosas. La madre también lloró y lloró y lloró y lloró, pero organizaron la boda, ¿no? Tenían mucho dinero. Y por eso es que, pues de pronto, muy temprano, ya tenían las invitaciones. Es decir, que cuando Tachún entra a la universidad, habrá tenido, no sé, un mes y medio, tal vez un poco más de embarazo, ¿no? Y cuando da a conocer que se va a casar, pues ya habían pasado ya cerca de 2 meses, ¿no? El Portek dice que no daba crédito, que se quedó mudo, ¿no? Y aquella pues empezó a soltar y a soltar y a soltar y a soltar. Tachún dice que fue la primera vez que se atrevió a hablar de lo que le había pasado, ¿no? Y platicarlo fue revivir esa situación, ¿no? Esto nunca se los platicó ni siquiera a las brujas, aquellas que se encerraron con ella para decirle que ella era una cruel, porque había dejado destrozado a aquel muchacho. Pero entonces a ella Portek le caen un montón de veintes. Es decir, empieza a entender muchas cosas. Entiende por qué en los momentos más eróticos que tenían de interacción erótica, la mujer ¡tum! Se cortaba, ¿no? A media excitación ¡tum! Se cortaba, cesaban los gemidos, cesaban la respiración agitada, los movimientos y se quedaba inmóvil, viendo al techo o al cielo, a lo que fuera, ¿no? Y entendió por qué lo que él escribió, que terminaba diciendo, recuerda, eres algo que es alguien, te necesitas. Eres algo que es alguien, recuerda, te necesitas. Ahí es donde ella toma la decisión de decir, ¿yo por qué me voy a casar, no? ¿Y por qué voy a tener un hijo de este hijo de la fregada, no? Y toma la decisión allí, les voy a decir a mis padres qué es lo que me hicieron, qué es lo que me hizo este hombre, qué me pasó, y no me caso. Y efectivamente,
la operación de apendicitis no fue una apendicitis, fue un aborto, ¿no? La mamá la llevó a hacerse un aborto. Claro, eran abortos clandestinos, no había nada de lo que hay ahora, ¿no? Y eso Tachún se lo dice a Portek, ya cuando estaba un poquito más calmada. Dice, por eso, dice, me fui de la escuela 2 días en lo que recibía la andanada de ira de mis padres porque pues, les confesé que estaba yo embarazada. Y que si me iba a casar, no era por haber tenido relaciones sexuales con este hombre, sino porque él me violó, ¿no? Y fue cuando accedieron a cancelar la boda y llevarme a hacerme un legrado. Y esa fue la famosa apendicitis. Y por eso, mi naufragio, dijo ella, mi naufragio fue mucho más fuerte, mucho más violento de lo que tú te imaginas. Y el Portek se quedó mudo, la abrazó y solo le dijo, estoy contigo, estoy para ti, todo lo que necesites de mí, te lo voy a dar. Y eso fue también premonitorio, porque a partir de ahí fue que Portek empezó a hacer todo lo que hacía con la intención, con el sentido de no molestar a Marta. No es Marta, Tachún. De no molestar a Tachún. Y de no permitir que se le agudizaran este trauma, ¿no? Y ese sentido antihombre que Tachún ya había empezado a desarrollar desde entonces. Y creo que ahí se condenó, yo creo, una muy prometedora relación amorosa. Porque no era lo que Tachún necesitaba. Ya dije 2 veces su nombre, bueno, ya se los voy a tener que confesar, ella se llama Marta, o se llamaba, hace mucho que no sé de ella, no sé dónde ande, no sé qué haga, así como le perdí la vista a Portek, o sea, no sé prácticamente nada de ninguno de ellos, pero ella se llamaba Marta, y Portek le puso Tachún, era Marta Tachún. Y bueno, ahí la relación tuvo un cambio diametral. Portek pensó que a partir de ahí la relación ya se había compuesto, que ya se había consolidado, que haber escuchado esta confesión tan sentida, tan dolida, ¿no? Y que le explicaba todo, la cosa anterior en la pareja, en Tachún, pues lo comprometió a una entrega total, ¿no? Entonces aquel viejo objetivo que él se había propuesto de dedicarse a estudiar y olvidarse de otras cosas cambió, porque se iba a dedicar a restaurar la situación emocional de Tachún. Esto tendrá que verse en los próximos videos. Gracias, nos vemos.